Buenos días, se encuentran en mi canal Cómo Tejer. Soy María Cristina y en la clase de hoy vamos a ver una puntada bonita, fácil, rápida de hacer y nos puede servir, por ejemplo, para un top de verano. Escalado. Lleva un adorno como unas florecitas, estrellitas, algo muy bonito y vamos a empezar paso a paso con la primera carrera. Empezamos a montar los puntos en nuestra aguja con el método del nudo corredizo. Hacemos una argollita, introducimos la hebra por dentro de la argollita y ya tenemos nuestro primer punto para empezar a tejer el top de primavera. Esta lana con la cual vamos a tejer durante la clase de hoy es un poquito, no mucho, un poquito más gruesa que la lana con la cual tejí la muestra. Vamos a montar así, introducimos la aguja, sacamos la hebra, le damos una vueltica a la aguja y ya tenemos el siguiente punto. Estoy montando los múltiplos de 2 y a eso le voy a agregar los 2 puntos de borde y así iniciamos la primera carrera. Monté 12 puntos y a eso le agregué el primero y el último y empezamos con 14 puntos. La primera carrera vamos a tejer el primer punto en un derecho y después lo vamos a pasar sin tejer. Y empezamos a hacer todos los puntos que tenemos en nuestra aguja en un punto derecho para que nos quede la primera carrera ya lista y ahí vamos a encontrarnos con el último punto. Y este último punto también lo vamos a tejer en derecho, pero en la primera carrera, para que nos quede muchísimo mejor, lo vamos a tejer por la parte de atrás. Carrera número 2, pasamos la hebra por encima de la aguja la pasamos por debajo y así siempre en esta puntada vamos a tejer el primer punto pasándolo de esa forma y luego todos los puntos que yo tengo en mi aguja los vamos a tejer en un punto revés hasta que no quede sino uno solo y ese es el borde y me acuerdo que lo vamos a tejer en un punto derecho. Llegamos ya al último, un derecho y hemos terminado la carrera número 2. Paso el punto sin tejer así y luego 2 puntos juntos en un punto derecho pero tomados por la parte de atrás, así. 2 puntos juntos en punto derecho atrás, 2 puntos juntos en punto derecho tomados por la parte de atrás. Todos los puntos así los vamos a tejer exactamente igual. Nos deben quedar los 3 últimos puntos. Tejo los 2 juntos, último punto en un derecho y hemos concluido la carrera número 3. Paso la hebra por encima, paso el punto sin tejer, un punto derecho y luego entre este punto que ya lo tejí y este punto hay una hebra. Tomo esa hebra, la coloco en la aguja y después la tejo en un punto derecho. Nada más. Un derecho. Tomo el punto que está entre los 2 puntos, subo la hebra, la coloco en la aguja, la tejo en un punto derecho y acabé. Un derecho, subo la hebra que está entre los 2 puntos, la cojo con la aguja de la mano izquierda, tejo un punto derecho. Eso fue todo. Un derecho, subo a la aguja de la izquierda la hebra que está entre los 2 puntos, la tejo en un derecho y repito, un punto derecho, subo la hebra que tengo aquí, la tejo en un derecho y luego este último lo voy a hacer un aumento, como ya saben ustedes, tejiendo doble ese punto para que no me vaya a quedar la puntada, sino siempre con puntos derechos, un derecho por la parte de adelante,
un derecho por la parte de atrás, último punto en un derecho. Terminé la carrera número 4, el patrón completo del calado de verano. Después de eso, les recuerdo un pedacito solamente. La primera carrera la tejo en punto derecho, así. Y el último punto lo voy a incluir también en un punto derecho. Repetimos un pedacito de la carrera número 2. Paso el primero y el resto, hasta que no me quede sino un punto en la aguja, lo vamos a tejer en un punto revés. Y ese último punto que me queda lo tejo en derecho porque es el borde. Estoy en frente, carrera número 3. Paso y lo recuerdo lo que yo ya hice. 2 puntos juntos en punto derecho, tomados por la parte de atrás. Todo lo que yo tengo en la aguja lo voy a tejer igual, recordando que estamos en la carrera número 3. Estoy llegando al final, los 2 puntos juntos, último punto en un derecho y terminé la repetición de la carrera número 3. Me queda la última, paso y después un punto derecho. Tomo la hebra que está entre este y este punto, la subo a la aguja de la mano izquierda, tejo un derecho, repito, un punto derecho, subo la hebra que está entre los 2 puntos, así, la tejo un punto derecho y un derecho más, subo la hebra, un derecho, otra vez un derecho, subo la hebra, un derecho, otro derecho, subo la hebra y la tejo en punto derecho. Me quedan 2 puntos en la aguja. Este último es un aumento en esta puntada y lo voy a tejer doble. Un derecho por la parte de adelante, un derecho por la parte de atrás, último punto en un derecho. Terminamos. La puntada salió bonita, perfecta y fácil, que hace que la puntada quede espectacular, quede distinta. Las principiantes van a sentirse felices con esta puntada por lo fácil, muy interesante para aplicarla en un top de verano o si no, por ejemplo, en una bufanda. Este es el revés. El revés queda tan bonito como el derecho y podemos decir realmente que la puntada es reversible. Puntos múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, pares siempre. Y le tienen que agregar los 2 puntos de borde, el primero y el último. Las agujas con las cuales está tejida esta muestra son 8 americanas igual a 5 milímetros. Terminamos por hoy recordándoles que se suscriban para que reciban los correos que se les manda. Pronto nos volvemos a reunir en otra clase de tejido de mi canal Cómo Tejer.